Ok, entonces el día de hoy vamos a hablar de cómo crear empresas en Estados Unidos como una persona no residente. Ok, cuando puse ahí no residente, como que el nombre es súper ambiguo. No residente, ¿a qué te refieres, Andrea? ¿Visas de inmigración? ¿No residente fiscal? Si ustedes ya están un poquito familiarizados con los conceptos que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, les comento. Pero antes de eso, la advertencia muy importante, esta sesión tiene propósitos educativos. Tomen la información que estamos compartiendo con mucho cuidado. No queremos que cometan errores porque cada estructura obedece a ciertas razones que el inversionista tiene para crear reglas básicas. Como no residente, necesita usted entender algo, aunque sea mínimamente, sobre las reglas de inmigración, también las reglas de tributación en los Estados Unidos, las reglas de sucesiones, antes de crear la LLC, la corporación que usted quiere crear en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque usted puede tomar ventajas de este conocimiento y estructurar su LLC de cierta forma que les permita evitar ciertos problemas de los que nosotros vamos a hablar. ¿Por qué es esto bien importante? Y nos vamos a enfocar ahora sí en la categorización de usted como residente o no residente en los Estados Unidos, porque eso es lo que va a determinar cuáles son las obligaciones que van a adquirir en los Estados Unidos. Entonces, pero esa determinación se hace considerando reglas de inmigración, reglas tributarias, ¿ok? Entonces, veamos. Si nos enfocamos en las reglas de inmigración, y lo menciono, porque muchas personas es lo primero que ven. Cuando uno quiere venir a los Estados Unidos, no dice, ok, vamos a buscar a una abogada como Andrea para que nos diga de nuestras obligaciones tributarias. No. Ustedes buscan al abogado de inmigración a entender cuáles son los diferentes tipos de visas que ustedes pueden adquirir. Entonces, su abogado de inmigración le va a decir, mire, tenemos un tipo de visas que es inmigrante, tenemos una Green Card, puedes aplicar a eso con una EB5, tenemos visas de trabajo, porque tu empleador puede pedirte y tener una residencia permanente en los Estados Unidos. Y les explican el proceso. Pero la mayoría de nuestros clientes vienen a los Estados Unidos no con ese tipo de visas, porque bueno, están evaluando el proceso, vienen con visas de turismo, vienen por tratamientos médicos, con una visa de educación, un trabajo temporal. Entonces, ese grupo de personas se califica como personas que tienen visas de no inmigrante. Entonces, en la inmigración tenemos como que dos grupos bien definidos. Cuando hablamos de la residencia fiscal, no necesariamente transferimos este concepto a los taxes, porque nosotros tenemos nuestras propias reglas de tributación, ¿ok? Entonces, para ser un residente fiscal en los Estados Unidos, tienes que ser americano, haber nacido en los Estados Unidos, tienes que tener una green card, y esa está, lo que mencioné, la visa de inmigrante, y también con tu visa de turista puedes convertirte en un residente fiscal, porque de repente te quedaste los 6 meses que la visa te da. De acuerdo a esta prueba de presencia sustancial, uno solo necesita 183 días de presencia en los Estados Unidos en un año y 183 días en 3 años. Entonces, a veces la gente se confunde y dice, no, yo me quedé menos de 6 meses, no soy residente fiscal. Pero si contamos esta fórmula que dice todos los días en el año en curso, un tercio del año anterior y un tercio del año antes anterior, por ejemplo, este año te quedaste más de 31 días, que es la primera partecita que tienen que cumplir. En el año me quedé 60 días y en el año anterior me quedé 150, entonces miramos un tercio. Y en el año antes del anterior me quedé 180 días, que era menos de 183. Entonces, si hacemos la fórmula y vemos que todo eso suma 183, entonces puede ser que usted con su visa de turista es un residente fiscal en los Estados Unidos y sujeto a ciertas obligaciones aquí en los Estados Unidos. Claro que siempre hay excepciones, como por ejemplo, tengo una visa de estudiante, tengo una visa de intercambio, una visa J, que es la, por ejemplo, que yo tuve antes de venir a los Estados Unidos. Y eso nos permite, ese tipo de visas son especiales y las tenemos que recordar porque nos permite estar en los Estados Unidos por un tiempo continuo, pero excluir esos días de presencia porque de repente yo no me interesa asumir las consecuencias que tiene que asumir una persona que es un residente fiscal, que aquí se las describimos. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Tener que presentar una declaración de impuestos en los Estados Unidos sobre todo mis ganancias en el mundo, sobre todas las ganancias que yo genero en mi país, tener que reportar sobre los bienes que yo tengo en el exterior a los Estados Unidos. No, yo solo quiero llegar a los Estados Unidos, invertir, crear mi compañía y pagar impuestos sobre eso. No era mi intención contarle todo al IRS, todo lo que tengo, ¿ok? Entonces, esto es bien importante, hay que tener mucho cuidado, porque, por ejemplo, las penalidades son excesivas, reportes de cuentas bancarias por más de $10,000 te genera una penalidad de $10,000 al año, no reportar compañías
como las sociedades anónimas te genera $10,000 al año de penalidad solo por no reportar, no por pagar impuestos. No estamos hablando de pagar impuestos, estamos hablando de reportar que tenemos ese tipo de bienes en el exterior. Entonces esto es bien delicado, pero si somos no residentes fiscales, tenemos o asumimos obligaciones mínimas, solo pagamos impuestos por lo que tenemos en los Estados Unidos, ¿ok? Entonces, algo que recordar bien rápido antes de pasar a lo de las compañías. En nuestros países puede ser que no tengamos este tipo de impuestos, como los impuestos de sucesiones, como los impuestos sobre los regalos, como los impuestos de generación, Generation Skipping Transfers Taxes, que es cuando saltamos a la generación, no le damos a nuestros hijos, sino a la siguiente generación. Entonces, tal vez no tenemos ese tipo de impuestos, por eso no podemos reconocer los problemas que pueden surgir. Otra vez, ¿por qué todo esto es importante? Yo quiero crear mi compañía, esto es como que irrelevante, no, es muy relevante, porque de tu determinación de si eres residente fiscal o no, se derivan las consecuencias en los Estados Unidos, ¿ok? También hay que considerar antes de crear las compañías, en qué tipo de inversiones vamos a tener. De repente vamos a invertir solo en la bolsa de valores, y si es así, ¿qué inversiones, qué obligaciones voy a asumir? Por ejemplo, existen unas regulaciones que se llaman FEDAP, Fixed Determinable Annual and Periodical Income, que generen en los Estados Unidos, que se aplica a los intereses, a los dividendos, a los salarios, anualidades, que obligan a esas entidades que manejan este dinero a hacer una retención del 30% y mandarlo al IRS. Pero si voy a invertir en inversiones de bienes raíces, entonces existe una regulación especial, Foreign Investments and Real Property Tax Act, FIRPTA, que les obliga a retener el 15% del precio de la venta cuando vayan a vender las propiedades y mandarlo al IRS. Y después el IRS, cuando ustedes hagan su declaración de impuestos el siguiente año, les va a devolver la diferencia a ustedes. Pero mientras tanto, el IRS va a tener guardado ese 15% para asegurarse de que ustedes paguen sus impuestos. Entonces, otra vez, volviendo al principio, ¿por qué les conté eso de residente fiscal y no residente fiscal? Si ustedes son residentes fiscales por ese año, y esa determinación se hace por ese año, entonces FIRPTA no les aplica y ustedes pueden vender esa propiedad sin tener que cumplir con esta regulación FIRPTA. Hemos tenido varios casos que tenemos consultas, el cliente dice, Andrea, quiero vender la propiedad, y lo primero que nosotros hacemos, y tengo una visa de turista, Andrea, y no, soy no residente y me preocupa FIRPTA, y qué es lo que puedo hacer. Entonces, lo primero que nosotros hacemos aquí en la firma es preguntarles, ¿cuántos días has estado en los Estados Unidos? Porque hemos tenido casos en que el cliente piensa que es un no residente fiscal, y cuando nosotros empezamos a ver los días, determinamos que es un residente fiscal, que FIRPTA no le aplica, y él dice, ok, gracias, no me aplica. No, pero ¿cuánto dinero tienes en el extranjero? ¿Cuántas compañías tienes en el extranjero? Por ese año tienes que hacer todos esos reportes, a menos de que hayas tenido una conexión más cercana con ese país, y eso es otra conversación que tenemos. Pero hablando del tema que nos ocupa, la creación de las compañías, ¿por qué estas consideraciones son importantes? Porque, por ejemplo, a través de sus compañías podemos evitar la aplicación de FIRPTA. Si usted es un no residente fiscal, quiere hacer sus inversiones en real estate y quiere evitar FIRPTA, cree una corporación doméstica, cree una LLC de varios miembros para no tener que estar sometido a este tipo de regulaciones, ¿ok? Bueno, entonces, súper importante entender cuáles son las consecuencias que ustedes van a asumir en los Estados Unidos antes de abrir las compañías, porque después la reestructuración puede resultar muy negativo, very painful para todo el mundo. Los tipos de empresas que tenemos, ahora sí, cómo crear las compañías de manera organizada, de manera correcta, para no tener problemas. Y muchos de esta información tal vez ya la conozcan, porque crear compañías en los Estados Unidos es súper fácil. El otro día estaba viendo un video en YouTube y salió ahí Taylor Brands. Crea tu LLC por no sé $100, $200, no sé. Very cheap, muy barato para todos. ¿Por qué? Porque ustedes pueden crear las compañías de manera muy sencilla. Si es que están en Florida, en el estado donde yo me encuentro, ustedes van a sanbis.org, lo único que les piden ellos es una serie de informaciones, la tarjeta, y ya. Felicidades, tienen su compañía en los Estados Unidos.
Pero, ¿cuál es el problema que puede surgir? Otra vez, las obligaciones. Determinados tipos de compañías están sujetos a obligaciones de reporte cuando tenemos dueños extranjeros. La LLC, que es una partnership que tiene varios dueños, no está sujeto, por ejemplo, a la forma 5472, y eso es algo que ustedes tienen que hablar con sus contadores. No está sujeto a eso. Si es que fue una single member LLC, sí está sujeta a esa forma. Y la penalidad por no llenar esa forma es $25,000. Entonces, por eso tienen que tener eso bien presente. La corporación, Andrea, está sujeta a esa forma que dices. Sí, la corporación que tiene el 25% de dueños extranjeros está sujeta a llenar esta forma informativa y la penalidad es $25,000. Entonces, antes de crear las LLCs, necesitamos entender esto, porque entonces si yo quiero evitar esto, no quiero que el contador me cobre más por llenar esta forma, entonces, bueno, voy a tener una multi-member LLC que no tiene necesidad de llenar esa forma, ¿ok? Y aparte, voy a crear una multi-member LLC porque me facilita evitar FIRPTA, el Foreign Investment and Real Property Tax Act, si estoy invirtiendo en real estate. Perfecto. Entonces, aquí una breve información sobre qué son las corporaciones, porque muchos de ustedes de repente tienen corporaciones. Algo que recordar aquí en los Estados Unidos. La corporación tiene ciertas obligaciones, ciertas formalidades que debe cumplir. Si no, podemos levantar el velo corporativo de las organizaciones. ¿Qué es eso? El velo corporativo es la protección contra demandas. Es la razón por la que usted de repente está pensando en crear corporaciones y LLCs. ¿Ok? No son beneficios. Cuando uno piensa en crear compañías aquí en los Estados Unidos, realmente uno no está pensando en beneficios tributarios, no. Uno está pensando en que voy a crear esta compañía para que yo hacer una inversión en la compañía y si hay algún problema con el manejo de la compañía, el problema no va a escapar de esa compañía. Todo se va a quedar ahí. Yo invertí $100,000 en esa compañía y ya. No me tengo que preocupar que mis propiedades personales van a tener que luego responder contra el problema que pueda surgir en la compañía. Entonces, por eso creamos compañías en los Estados Unidos, en todo el mundo, sociedades anónimas, porque hay una protección contra demandas, todo lo que sucede ahí, se queda ahí. Lo que pasa en Vegas, se queda en Vegas, así más o menos, lo mismo. Entonces, si es que ustedes no cumplen las formalidades, asuman el riesgo de perder ese velo corporativo, esa protección contra demandas. Entonces, cuando hablamos de una corporación, en los estatutos de la Florida, por ejemplo, específicamente dice, las corporaciones tienen que tener sus reuniones anuales donde se van a elegir a los directores, a los officers y directors, board of directors, el board de los directores de la compañía. Tenemos que seguir esas formalidades para poder mantener ese velo corporativo. Entonces, muchas de las personas tratan sus corporaciones como tratan a las LLCs, porque saben que las LLCs son más flexibles, y ahorita vamos a hablar de las LLCs y las muchas ventajas que tienen, y no siguen estas formalidades. Nosotros tenemos clientes que vienen para hacer un planeamiento de sucesoral, dicen, Andrea, voy a tener mi trust ahora contigo porque queremos proteger nuestro patrimonio, mete esta corporación en el trust, nosotros sí, lo vamos a hacer, páseme el libro corporativo, y me dicen, no, nosotros no tenemos libro corporativo, pero la compañía está en good standing, está activa, nosotros pagamos por la renovación todos los años, nosotros hacemos la declaración de impuestos todos los años, entonces siempre estamos en orden, al día. Entonces nosotros le damos la mala noticia de que eso no es suficiente. Usted tiene que tratar a su corporación como una entidad totalmente separada. Manténgala con sus declaraciones de impuestos, si no se meta con el IRS de ninguna forma, haga sus declaraciones, manténgalas en good standing, activa, pero tengan sus cuentas separadas. Cumpla con las formalidades porque no quiere usted someterse a una demanda que de repente las operaciones que tengan en Estados Unidos vayan a alcanzar a sus propiedades en el exterior, porque el acreedor lo va a buscar a usted y va a querer cobrar lo que se le debe. Entonces, mantengamos la compañía bien organizada, ¿ok? Bueno, las famosas LLCs. ¿Por qué mucha gente crea LLCs? Porque las LLCs fueron diseñadas, antes solo teníamos, le voy a dar un poquito de historia, corporaciones y partnerships. Las partnerships eran muy complicadas de manejar, teníamos general partners, limited partners, y luego teníamos la corporación, donde las formalidades, como les mencioné, son serias. Entonces, para que facilitar a la persona tener algo súper flexible, se dieron estas leyes de las Limited Liability Companies, que es como un intermedio de esas dos compañías, entre una partnership y entre una corporación. Entonces, esa LLC, ese tipo de compañías, son tan flexibles que puede tener el tratamiento de una partnership como que disregarded, la declaración se hace en las declaraciones personales. Por ejemplo, si tienen una multi-member LLC,
esa es tratada tributariamente como una partnership. Se les genera una K1 que usted declara en su tax return y usted paga los impuestos. Pero esa misma LLC, nosotros podemos hacer una elección tributaria y tratarla como la corporación que les mencioné, tributariamente hablando. Entonces, llenar una declaración 1120, a pesar de haber nacido como una LLC. Entonces, la LLC es muy flexible, por eso nosotros los abogados la preferimos. Aparte, la LLC le da protección sobre el patrimonio, los famosos charging orders, que se incluyen en los operating agreements. Y para todos los que están aquí, quiero que lo tomen muy en cuenta, porque es ahí donde ustedes van a ver el valor de trabajar con un abogado, as opposed to, en vez de hacer estas LLCs de repente con su contador o en LegalZoom o en Google y sacar un operating agreement que no tiene todas esas cláusulas de protección. El operating agreement puede incluir estas cláusulas de protección contra demandas, contra acreedores. La LLC en su operating agreement puede proveer la transferencia automática de los intereses en la LLC y evitar procesos de sucesiones. Y aparte de eso, la LLC tiene una regulación más flexible, donde no te obligan a hacer las reuniones anuales, pero igual nosotros, las actas de reuniones anuales, esas formalidades que tiene la corporación, pero de todas maneras nosotros siempre les decimos a los clientes que tienen que tener cumplir con esas formalidades, a pesar de que las reglas sean un poquito más flexibles con respecto al manejo del libro corporativo de la entidad, porque no queremos estar en la situación de estar en una demanda y pelear con la otra parte que está tratando de levantar el velo corporativo, el velo de la entidad, de la LLC, y cobrarse con nuestras propiedades personales. Entonces siempre les decimos, a pesar de que sea una LLC, sigue con las formalidades, tenga un operating agreement que tenga cláusulas específicamente de protección patrimonial. Aparte, tenga un libro bien organizado, ¿ok? Entonces, eso es algo que ustedes tienen que recordar. Ahora, como estamos aquí para aprender la mejor forma de abrir compañías, ya les dejamos saber que las LLCs como extranjero, ustedes van a tener que entender sus obligaciones tributarias, pero cuando estamos hablando de las obligaciones locales, que son las leyes locales, de acuerdo a al estado donde ustedes vayan a crear la compañía, también tienen que analizar ciertas cosas. Por ejemplo, no es lo mismo crear una compañía en Florida que crear una compañía en Wyoming o en Delaware. Hay una diferencia muy importante y esa es la privacidad de la persona. Nosotros estamos ubicados en Florida y creamos compañías en Florida a cada rato. Cuando nosotros vamos a San Luis, el cliente me dice, mira, Andrea, tengo una compañía, necesito que veas, que revises, no sé cómo está constituida de verdad, solo necesito el nombre, pongo el nombre en San Luis y me da toda la información. Principal address, dirección personal, principal, dirección de correspondencia, el manager o el dueño, a veces, ese es un error que siempre veo, que mucha gente comete, que pone member manage, que quiere decir el dueño es el que maneja esta compañía. Y si es que algo van a sacar de esta presentación, es que yo siempre recomiendo como abogado que no le cuenten a todo el mundo quién es el dueño de la compañía. Eso les da un poquito, al menos, de privacidad. No nos interesa que todo el mundo se entere, un posible acreedor en el futuro o alguien en su país, no sé, en Perú, que vea y diga, Andrea, ¿cuántas compañías tiene? Déjame poner el nombre de Andrea en Sanbis y ver qué compañías tiene. Bueno, yo soy abogado, mis entidades son públicas, pero el cliente que no le interesa que toda la gente se entere qué compañías tengo y después con el nombre de la compañía se va al registro de propiedades y luego con ese registro sabe dónde está ubicada la propiedad, dónde está ubicada la inversión de la persona. Entonces hay que tener mucho cuidado. En Florida no vamos a poder evitar poner el nombre de un representante, el manager, pero como les decía, el manager no necesariamente es el dueño. Nosotros a veces servimos como manager de las compañías. Sí, nuestra compañía puede ser manager de las compañías. ¿Por qué? Porque al cliente le interesa la protección, la privacidad contra acreedores. O a veces nos vamos a Delaware, creamos una compañía que de manejo. Tenemos un cliente que ha creado como 8 LLCs en Florida, pero tiene una compañía en Delaware que sirve como manager. Entonces, cada vez que hacemos el registro en la Florida, ¿pero por qué no creó esas 8 compañías en Delaware? Bueno, porque primero en Delaware también cuesta un poquito más crear las compañías. Entonces, y además las propiedades están ubicadas en Florida. Entonces, no queremos tener una compañía en Delaware y luego hacer el registro de entidad extranjera en la Florida, doble registro. Entonces, nos convenía más crear una compañía como manager de esa misma familia. Y cuando creamos las 8 LLCs, pusimos a esa compañía como manager, 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 manager.
Y bueno, yo era la Authorized Representative, entonces el nombre del cliente no aparece en los registros. Entonces, cuando hablamos un poquito más de detalle sobre qué es lo que la familia quiere conseguir, qué protección quiere adquirir, ¿ok? Entonces, en resumen, no pongan los members como dueños de la compañía, no pongan member manage, siempre pongan manager cuando vayan a crear las compañías. Y crear, como le decía, las compañías es muy fácil, así que ustedes lo pueden hacer. Pero nosotros estamos aquí para ayudarlos si ustedes necesitan de ayuda. Otra vez enfocados en los procesos de sucesiones, y ya para seguir avanzando que el tiempo está volando. Las sucesiones, si ustedes no viven aquí en la Florida, de repente si están en su país, la sucesión no sea tan tedioso, ustedes pueden contratar a un abogado allá, ese es su propio idioma y no van a tener mayor problema. Pero si vienen aquí, tienen una compañía que han creado y no han tratado de evitar ese proceso de sucesiones, lo que va a pasar es que, primero, nosotros vamos a determinar que dónde es su residencia. Como es usted un extranjero, su residencia probablemente es en Perú, Ecuador, Chile. En esa jurisdicción tiene que haber un proceso de sucesiones y en la Florida vamos a tener un proceso secundario. ¿Por qué? Porque el proceso principal tiene que ser en el lugar donde usted tiene su residencia. Entonces usted va a estar sometido a dos procesos de sucesiones. El proceso de la Florida va a ser el proceso ancillary, como se conoce, ancillary probate process, o secundario. Entonces, doble gasto, doble dolor de cabeza, un proceso allá, que de repente a veces ustedes no necesitan un proceso allá porque de repente fueron al notario, hicieron una escritura pública para la transferencia de las propiedades. Y aquí sí tienen que hacer el proceso de sucesiones porque ustedes no preveyeron eso y nos ha pasado en un caso donde teníamos que explicarle al juez que, por ejemplo, en este determinado país no había necesidad de ir por el proceso de sucesión, teníamos que explicarle cuál es el proceso notarial y tener los documentos apostillados, hacer declaraciones y todo eso, para que el juez de aquí entendiera que ese era el proceso y recién declarara quiénes eran los herederos de las propiedades. ¿Ok? Entonces, eso, como les decía, a través de sus compañías se puede evitar cuando ponen ustedes cláusulas de transferencias automáticas de sus intereses en las compañías, pero no crean que ahora sí voy a ir a poner una cláusula y ya, hay que seguir ciertas formalidades porque estamos usando el Operating Agreement, por ejemplo, como un will substitute, como se dice, ¿no? Como un sustituto de un testamento. Entonces tenemos que seguir las formalidades que seguiríamos con un testamento. Y antes de pasar a los diferentes tipos de estructuras, los dibujos que le queremos mostrar a todos ustedes, recuerden que el proceso de sucesión en los Estados Unidos no va a terminar hasta que ustedes declaren que han pagado los estate taxes. Y los estate taxes son los impuestos de transferencia al momento de muerte. La exclusión para los extranjeros es $60,000 y sobre eso puede pagar impuestos en diferentes tasas escalonadas de hasta un máximo de 40%. Rapidísimo pasa al 40% sobre el valor de la propiedad que usted está transfiriendo. Tenía una casa, sí, la compré a 300, ahora vale $900,000 porque las casas han subido de valor bastante. ¿Sobre qué se calcula el 40%? Sobre el valor en el mercado al momento de muerte. Entonces, los impuestos sucesorales pueden ser tener unas consecuencias muy negativas en el inversionista extranjero. Con eso en mente, ahora vamos a enseñarles algunas estructuras que nosotros implementamos, ¿ok? Para que ustedes puedan apreciar todo lo que hemos hablado ahora. Entonces, usted primero ha determinado que es una persona no residente fiscal, usted no es considerado como US Tax Resident. Otra cosita. Si es que yo soy un residente fiscal con respecto a state taxes, eso sí es algo bueno no es bueno en el sentido de impuestos a la renta, pero sí puede ser bueno con respecto al impuesto sucesoral, porque los americanos tenemos una exclusión de $13 millones. ¿Ok? Entonces eso es las diferencias que usted tiene que tener en cuenta. Las reglas pueden ser confusas, no se preocupen, a los que se han registrado ahora les vamos a mandar nuestra guía para inversionistas extranjeros como que con un resumen para que puedan entender estas reglas, pero las reglas para diferente tipo de impuestos no son necesariamente las mismas. Así que hay que tener mucho cuidado. Tenemos a un residente fiscal con respecto a state taxes, a un US citizen, una persona que vive aquí, 13 millones de exclusión. A un no residente fiscal, $60,000 de exclusión. Entonces a veces nos toca analizar y decir,
Tú eres no residente fiscal con respecto a income taxes, pero sí residente fiscal con respecto a state taxes. Esa es la posición que nosotros podemos tomar. Andrea, ¿se puede hacer eso? Sí, porque las reglas son diferentes, porque tenemos casos y regulaciones que nos permiten a los abogados tributaristas hacer ese argumento para los clientes, ¿ok? Pero todo depende, hay que saber bien las reglas. Bueno, volviendo al caso específico. Ustedes están listos para comprar sus casas, carros, traer sus cuentas aquí. Si son de Perú, creo que muchos de mis compatriotas cuando pasaron las elecciones hace un par de años, vinieron y trajeron sus inversiones aquí en los Estados Unidos. En fin, por muchas razones. ¿Cuáles son los diferentes tipos de estructuración? Mírenlo aquí, estas son las formas más comunes de estructurar su inversión en los Estados Unidos y aquí están los diferentes tipos de compañías. Todo esto se puede hacer, por ejemplo, comprar la propiedad directamente, sí, se llama sole proprietorship o ownership, propiedad directa de la propiedad. También puede invertir a través de una LLC doméstica, a través de una LLC extranjera o disregarded entity, como la sociedad de responsabilidad limitada. Puede comprar a través de corporaciones, comprar a través de corporaciones extranjeras. ¿Y por qué tengo ahí los check marks? Porque quiero enfatizar los state taxes. Siempre le recuerdo a mis clientes que cuando ustedes que son extranjeros, vengan a los Estados Unidos, tienen que tratar de evitar dos cosas, proceso de sucesiones y impuesto sucesoral, porque es un 40% del valor de la inversión, de la propiedad que tienen aquí en los Estados Unidos. Entonces, estos tipos de estructuras, las tres que tienen un check mark, son las estructuras comunes que evitan el impuesto sucesoral, ¿ok? Las compañías extranjeras, puede ser su compañía en Colombia, pero mis clientes dicen, no, Andrea, yo no puedo invertir a través de la compañía en Colombia, porque allí también tengo impuestos. Entonces, en vez de pagarle a los Estados Unidos, le voy a pagar ahí a Colombia. No. ¿Dónde podemos crear compañías? En jurisdicciones que se conocen como paraísos fiscales, donde los impuestos son cero, lo único que les va a costar es mantener esas compañías, ¿no? Entonces tenemos entidades extranjeras, luego abajo, porque a las entidades extranjeras les aplica un tipo de impuesto especial, que se llama branch taxes. Entonces, para evitar ese tipo de impuestos, les recomendamos, tienen que crear una entidad doméstica abajo de esa entidad extranjera. Y puede ser una corporación o una LLC tratada como una corporación. Y muchas de las otras, y otra opción que mucha gente no considera son los trusts irrevocables. Los trusts irrevocables pueden evitar el proceso de state taxes, sí. Entonces, si usted estaba pensando en crear LLCs tal vez para evitar el proceso de sucesiones, de repente puede considerar también los trusts irrevocables. Tienen sus beneficios, también tienen sus pros y sus contras, como todo, ¿ok? Pero bueno, ustedes otra vez están aquí para hablar de las entidades en los Estados Unidos. ¿Y por qué les enseño todo esto antes de decirles, miren, esta es mi recomendación, puedes crear una LLC directamente? Porque ustedes tienen que saber que existen varias opciones y mi recomendación no va a ser, crea una corporación extranjera y debajo una corporación doméstica cuando la inversión es muy pequeña. Si estamos hablando de $300,000, $400,000, puede ser que usted esté bien solo creando una LLC con varios miembros, evita provee con las cláusulas de transferibilidad automática al momento de muerte y ya. Entonces todo depende y otra vez hago hincapié de lo que dije al principio, ustedes tienen que analizar, tenemos que analizar su situación con mucho cuidado para poder darles consejo de cuál es la mejor estructura para ustedes. Entonces, otra vez, ejemplos de estructuración. Muchas personas tienen ese tipo de estructura, ¿no? Traen dinero, crean una compañía doméstica y abren cuentas de banco. Y el único propósito es abrir la cuenta de banco. Y el problema que van a encontrarse como no extranjero cuando quieren hacer eso es la apertura de la cuenta. Va a requerir que ustedes obtengan un EIN, un número tributario para la entidad, y eso a veces no es muy fácil de conseguir. Sí es fácil, para mí es fácil, pero el problema es que se demora un poquito de tiempo, porque nosotros tenemos que mandar una aplicación al IRS, el SS4, para obtener ese EIN, y a veces mis clientes dicen, estoy aquí, estoy en los Estados Unidos, necesito abrir la cuenta, Andrea, crea la compañía, y nosotros creamos las compañías de un día para otro. En la Florida las creamos de un día para otro, en Delaware de un día para otro. Entonces ya tenemos la compañía estructurada. Ellos pueden firmar los contratos para comprar la propiedad, pero ¿saben lo que se demora? Es la apertura de la cuenta de banco, porque no tienen ellos un seguro social generalmente. Incluso si tuvieran un IT number, un tax ID, que nosotros podemos usar en la aplicación, el sistema
online del IRS no nos permite obtener el EIN. Solo que nosotros hacemos para ayudarles en este proceso, les decimos, tienen que buscar a una persona que sea responsible party, que podamos usar su Social Security como responsible party, como third party designee, parte tercera designada, como un responsible party, una persona autorizada. Y obtenemos el EIN muy rápido y después removemos a esa persona como responsible party. So, como inversionistas extranjeros, por favor, tengan en cuenta eso, la demora. Entonces, si es que están aquí, no pidan como que ya me creaste la compañía y dame también el EIN, porque eso puede tomar tiempo, ¿ok? Tenemos casos donde las personas crean un trust revocable pensando que eso le va a dar protección contra state taxes y les quiero hacer hincapié de que no, tiene que ser un trust irrevocable. Pero vimos un caso muy interesante de un cliente que tenía un trust revocable y cuando yo le hablé de state taxes me dijo, Andrea, ya sé, no me cuentes todo ese rollo que ya me lo echaron, ya me lo sé. ¿Y sabes lo que yo tengo? Tengo un life insurance. Lo compré hace muchos años, es una inversión para mí y si es que yo fallezco y no vendo esas propiedades, entonces los proceeds, el dinero que tenga de life insurance, va a poder ser usado para pagar por esos impuestos, ¿ok? Entonces, no piensen que necesariamente tienen que crear estructuras súper complejas para poder pagar los estate taxes. Tenemos otras alternativas, como obtener life insurance. Para usted, bueno, no yo, los agentes de los bancos que los pueden ayudar con el life insurance y darles información sobre eso. Tenemos, por ejemplo, este ejemplo de estructura. Esta familia estaba pensando ya comprar más propiedades. Husband and wife tenían cuentas de banco, tenían propiedades. Y cuando nosotros le hablamos del proceso sucesoral, le hablamos de los estate taxes, porque esta casita, por ejemplo, valía, creo que 1.2 millones de dólares. Lo habían comprado a $900,000, pero rápidamente fue 1.2 millones. Y entonces cuando hicimos el cálculo dijimos, bueno, más de $300,000 es lo que tu familia va a pagar. Y ellos decían, ¿qué? ¿Pero cómo? Yo vine a invertir a los Estados Unidos, encima que compro, que hago mis inversiones en los Estados Unidos, vamos a tener que pagar ese impuesto si algo nos pasa a nosotros. No, hay que reestructurar. Entonces, a veces el proceso de reestructuración tiene consecuencias tributarias, reportes, FERPTA, que nosotros queremos evitar y queremos que ustedes tengan en cuenta de estas consecuencias antes de crear sus compañías. ¿Ok? Entonces, si ustedes están bien con eso, porque también tuve otro cliente que dijo, yo voy a estar muerto, Andrea, y yo pienso vender esa propiedad en 2 años. So, relájate, crea la LLC y si es que, bueno, mi familia tiene que pagar, ¿qué vamos a hacer? Lo tendrán que pagar. Realmente yo pienso vender esta propiedad en 2 años. Entonces, si es que ellos van a vender la propiedad en 2 años, mi única preocupación es FERPTA. ¿Cómo evitamos FERPTA? Bueno, puede ser una corporación doméstica si usted es el único uno, ¿ok? O puede ser una LLC con varios miembros. Entonces, otra vez, todo depende de lo que el cliente necesita, lo que el cliente quiera, cuál es el propósito. No hay opciones malas. Lo malo es no saber qué es lo que uno tiene. Lo malo es crear la LLC y ya, y pensar que todo está bien. Eso es lo malo. No tener en cuenta de lo que, por ejemplo, a su operating agreement le falta. Porque a veces uno dice, tengo un operating agreement que el banco me ha pedido y ya está aquí, Andrea. Pero a veces no se dan cuenta que su operating agreement no tiene todas las cláusulas de protección. ¿Ok? Entonces no toman ventajas de todas las reglas que existen, que se pueden incluir en el operating agreement para facilitarles la transferencia de la propiedad, por ejemplo. ¿Qué más? Bueno, ya para terminar y responder a las preguntas que veo aquí, varias personas me han hecho y sigan mandando las preguntas, ¿ok? Veo a todas las personas muy atentas. No sé, manden los comentarios, ¿seguimos aquí, Andrea, o no? Esto no es relevante, yo esperaba otra cosa, lo que quieran. Por favor, vayan escribiendo sus preguntas. Los errores comunes que quiero resaltar aquí, quiero que ustedes se lleven. La creación de compañías generalmente se hace como member manage. Ya les dije que si lo van a crear en una jurisdicción donde necesitan poner un nombre, al menos el manager, no elijan member manage, elijan manager manage, el manager. Este es el nombre del manager y eso no quiere decir necesariamente que usted sea el dueño de la compañía. Esto también es muy bueno porque cuando ustedes ponen member manage y van a cambiar y van a poner otro miembro, entonces tienen que poner al otro miembro en el registro. Eso genera que tengan que enmendar los documentos que tienen ahí en los registros públicos. Mientras que si solo tienen un manager, lo que pase en la transferencia de los dueños no importa. Lo que pase atrás, nadie se entera, no sabemos si tienen 10, 1, 5 managers, 5 dueños, solo hacen la actualización de los dueños en el registro de las LLCs.
¿Ok? Otra cosa muy importante que quiero que recuerden es que tienen que incluir esas provisiones muy importantes de protección patrimonial, charging orders que existe, y explicarles un poquito qué quiere decir esto. Uno puede estar sometido a varias demandas. Tuvimos un caso una vez donde unos inversionistas estaban pensando en establecerse aquí, tenían una visa inversionista E2, tenían una LLC que hacía transportes en compañías logísticas, y el driver, el que manejaba, había cometido una imprudencia, estaba en un accidente de tránsito, alguien había fallecido. Entonces, bueno, ese problema, la demanda que generó esa situación infortunada, es algo que nosotros conocemos como inside liability, problemas desde adentro, ¿ok? Entonces, contra eso no hay protección. Todo lo que tenga esa persona, esa compañía, va a estar sujeta al pago de esa demanda. Entonces, en ese ejemplo, inside liability. Puede ser que ustedes tengan su compañía aquí en los Estados Unidos, que estén manejando por Miami Beach y suceda un accidente de tránsito y tienen su compañía. Entonces, alguien los quiera demandar a ustedes personalmente, no con respecto a la compañía. La compañía tiene una propiedad de real estate y alguien los está demandando a ustedes. Y su propiedad de más valor es esa casa que tiene usted en esa LLC. Eso se llama outside liability. No tiene nada que ver con la compañía, pero es un problema que ha surgido de afuera de usted. Entonces yo como acreedor voy a querer penetrar esa LLC y cobrarme con esa casa y obligarlos a liquidar esa compañía. El beneficio de los charging orders dice que usted, si tiene un dueño inocente, por eso requerimos que sean varios dueños, no nos los puede obligar a penetrar esa LLC, destruirla y cobrarme con eso, porque no puedo afectar al otro dueño inocente. Entonces, eso se llama Charging Orders Protection, para tratar de prevenir esa venta forzosa. Claro que ciertas reglas van a aplicar. No crea que porque usted tiene esa LLC, las deudas van a desaparecer. Absolutamente no, pero es un beneficio que ustedes tienen, van a tener un link, un gravamen en esa LLC, van a poder seguir operando la LLC, y para eso su Operating Agreement tiene que estar diseñado de determinada forma, tiene que tener cláusulas como distribuciones desiguales para los diferentes dueños, para que pueda hacer distribución al miembro que no es culpable y así. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando tenemos un Operating Agreement que no tenga esas cláusulas de protección, la protección a la transferencia automática de la compañía también. El incumplimiento de formalidades ya lo mencioné, perder el velo corporativo, perder la protección contra demandas. Si es que mi compañía está hecho un desastre, no tengo cuentas de banco, me hago pagos directos personales, yo pierdo ese velo corporativo. Entonces, no vamos a proteger. Ahora sí, acuérdense del accidente, el driver, que una persona falleció, esa demanda no se va a quedar ahí. La demanda va a salir y esa persona va a querer cobrarse contra mis cuentas personales, contra mis otras inversiones y así. Por eso es bien importante las formalidades cuando uno tiene compañías. Trate a su compañía como una entidad separada. Usted dio nacimiento a alguien, un ente legal, una entidad legal, una persona jurídica diferente a usted, ¿ok? Y tenemos que respetarla como tal. Después, algo muy importante, no entender las consecuencias tributarias que genera la creación de compañías en los Estados Unidos. Y esto es muy triste. Antes de que lo demanden por algo que pasa en su compañía, ¿saben quién le va a caer encima? El IRS. El IRS, cuando usted presenta un reporte y ellos se dan cuenta que no presentó ese reporte en el año anterior, le pueden presentar o imponer multas automáticas. Entonces es muy triste. Pero no se preocupen que para todo hay solución. Nosotros somos abogados. Lamentablemente, a veces nuestros clientes son asesorados por contadores que no son especializados en derecho internacional. Lamentablemente, algunos realtors quieren ayudar a sus clientes y les ayudan a crear compañías y manejan la propiedad, pero ellos no son profesionales, no son abogados. Entonces, por querer hacerles un bien a ellos, los terminan perjudicando. Y lamentablemente nosotros como abogados tributaristas, cuando vemos al cliente que tiene una penalidad de $150,000, $200,000, yo lo que quiero es obtener toda la información, saber toda la historia y armar un argumento para contarle al IRS de qué es lo que sucedió con este cliente. Esta persona no sabe inglés, esta persona lo asesoró un CPA, que by the way, aquí está su nombre y su dirección, que no sabía de estas reglas, y mi cliente es una víctima de estas circunstancias. Por favor, no le apliquen esta penalidad, y hemos sido muy
successful, hemos tenido mucho éxito en hacer esos argumentos, porque esa es la realidad. Ese inversionista, si usted es un inversionista extranjero, también asegúrese de estar representado por profesionales que saben del tema. También a veces el IRS dice, no, eso se llama willful blindness. Es como que tú te hubieras tapado los ojos. Tú no quisiste buscar información. Entonces, a veces no lo aceptan, pero a veces sí. Muchas veces es muy bueno el argumento que hemos hecho. Solo creo que hemos tenido un solo caso donde nos lo negaron. Pero siempre hay posibilidad de hacer estos argumentos. ¿Ok? Entonces, ahora sí, para terminar, las preguntas que tengo. A ver. ¿Puedo crear compañías? Y también tenemos a nuestra asistente Celeste, bueno, asistente de esta sesión, que está revisando la información y nos está mandando las preguntas. Y también tenemos a Diana Rincón, la Office Manager, la persona que maneja la oficina, recibiendo las preguntas, los chats directos, los mensajes. Haces todas las estructuras, incluyendo el trust, las compañías domésticas en los Estados Unidos. Sí, nosotros tenemos contactos con muchas compañías que nos ayudan a crear todas esas estructuras. A pesar de solo estar licenciados en la Florida y Nueva York, podemos crear compañías en otras jurisdicciones, e incluso hablamos y estamos en contacto con otros abogados, en coordinación con otros abogados en otras jurisdicciones, para asegurarnos de que esas cláusulas que nosotros necesitamos que aparezcan en los operating agreements, aparezcan ahí. Hay una cosa que ustedes tienen que entender con respecto a la práctica del derecho también. Nosotros sí tenemos que tener mucho cuidado para no ser demandados, así como no nos gustaría que nuestro nombre aparezca en otro documento cuando están tratando de proteger al cliente contra el IRS. Por eso cuidamos nosotros mucho de nuestra licencia, de estar bien capacitados para darles este servicio. Y cuando tenemos que crear operating agreements, trabajamos con abogados en otras jurisdicciones para que incluyan esas cláusulas. Pero esos abogados no necesariamente son abogados tributaristas como yo. Con respecto al derecho federal, yo puedo dar consejo legal en todos los estados de los Estados Unidos, pero con respecto al derecho local, solo en los estados donde estoy licenciada. ¿Ok? Entonces, por eso siempre trabajamos en colaboración con muchos abogados en otras jurisdicciones. Todos los que estaban participando ahora, como les decía, les vamos a compartir guía para inversionistas extranjeros, un documento que siempre compartimos con las personas para que se informen, y también la presentación para que la tengan. Muchas gracias por la atención de todos los que se quedaron hasta el final. Veo que algunos ya se retiraron. Sí, porque ya estamos sobre la hora. Gracias. Les vamos a compartir la información, los recordings, y también los vamos a agregar a nuestra lista de newsletter para que reciban más información sobre los eventos que tengamos en el futuro. Gracias y que tengan un bonito día. Bye.